Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a circuitos mixtos. Un circuito mixto es una configuración de conexión entre dispositivos eléctricos en la que los dispositivos conectados pueden estar algunos en serie y otros en paralelo. Los circuitos que vamos a revisar son circuitos resistivos mixtos, formados únicamente o exclusivamente por resistencias eléctricas, como tenemos aquí en el dibujo. En un circuito resistivo mixto se va a encontrar también un circuito equivalente, como en el caso de los circuitos en serie o los circuitos en paralelo, el cual consiste en un circuito con una sola resistencia que equivale eléctricamente a todas las resistencias conectadas en el circuito. En un circuito resistivo mixto pues se van a utilizar las mismas expresiones que utilizamos tanto en serie como en paralelo. Recordemos que en un circuito en serie la corriente equivalente es igual a la corriente que pasa por cada una de las resistencias. La resistencia equivalente es equivalente a la suma de todas las resistencias en serie. El voltaje equivalente es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos que se encuentran en serie, y la potencia total es igual a la suma de las potencias por cada uno que circula por cada una de las que se consume en cada una de las resistencias. En el caso de un circuito en paralelo, el voltaje equivalente es igual al voltaje que hay entre cada una de las resistencias. La resistencia equivalente pues la calculamos con la fórmula que utilizamos para circuitos en paralelo. La corriente equivalente es igual a la suma de las corrientes por cada una de las resistencias, y la potencia total es la suma de las potencias en cada una de las resistencias. La estrategia de solución es identificar la primera configuración de resistencias, ya sea eléctrica, la primera configuración de resistencias eléctricas, ya sea en paralelo o en serie. Después identificamos la siguiente y así sucesivamente. Para solucionar el circuito debo comenzar con la última configuración encontrada, ¿sale? Entonces, a diferencia de cómo me las voy encontrando, yo las voy a resolver en sentido contrario, es decir, voy a comenzar por la última y voy a ir como regresándome. Bien, entonces vamos a ir calculando las resistencias equivalentes en cada circuito en serie o en paralelo respectivamente. Al final voy a obtener la resistencia equivalente total y calculamos también la corriente total del circuito. Una vez que hayamos hecho esto, entonces regresamos a calcular las corrientes y voltajes de los circuitos equivalentes, ya sea en serie o en paralelo, de manera particular cada uno. Finalmente calculamos las potencias y llenamos una tabla de resultados. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un circuito mixto donde nosotros vamos a tener, si nosotros comenzamos aquí donde está nuestra fuente de voltaje, si comenzamos por la parte positiva, así como va la flechita, aquí vendría la corriente. Lo primero que me voy a encontrar, si yo me encuentro primero una resistencia, esta resistencia se encuentra en serie. Si por el contrario yo me encontrara primero un nodo, recordemos que un nodo es donde aquí tenemos tres líneas que se unen. Este se llama un nodo. Entonces si yo me encuentro primero una resistencia, esta se encontraría en serie. Si continúo, pues me encontraría un nodo. Entonces la siguiente configuración pues sería en paralelo, como lo tenemos aquí. Entonces, en este caso, en este circuito tendría, de acuerdo a la línea que yo sigo con la corriente, primero tendría una configuración en serie y luego en paralelo. Entonces, primero serie, luego paralelo. Yo voy a resolver en sentido contrario, voy a resolver primero paralelo y después en serie. Esa es la estrategia. Aquí yo tengo una tabla de datos como en la que vamos a presentar todos los cálculos que vayamos haciendo. Vamos a tener entonces voltaje, corriente, resistencia y potencia total para el circuito equivalente. ¿Sale? Vamos a tener entonces voltaje, corriente, resistencia y potencia para la resistencia 1, que ya la conocemos y es de 5 ohms. Vamos a tener voltaje, resistencia, corriente y potencia para la resistencia 2, que es conocida y también es de 5 ohms. De la misma manera vamos a tener voltaje, corriente, resistencia y potencia para la resistencia 3, que es de 10 ohms. Y evidentemente para la equivalente, que va a sustituir a estas que están en paralelo, vamos a tener voltaje, corriente, resistencia y potencia. Cálculo de la resistencia equivalente en paralelo. Bien. Entonces yo voy a encontrar una resistencia equivalente que va a sustituir a estas dos. ¿Sale? Entonces yo tengo aquí esta resistencia equivalente. ¿Cómo se va a calcular? Bueno, si están en paralelo vamos a utilizar la fórmula que utilizamos en paralelo, ¿se acuerdan? Es esta. Si yo tengo dos resistencias, las ubico aquí, resistencia 2 y resistencia 3, una de 5 y otra de 10 ohms. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pongo 1 entre, abro paréntesis, un quinto, 1 entre 5 más 1 entre 10,
cierro paréntesis y en mi calculadora le doy igual. Esto es lo que yo tengo que escribir en mi calculadora para poder encontrar esta resistencia. Si yo le doy en mi calculadora me da 3.33 ohms, ¿sale? Que es la resistencia equivalente que tendríamos aquí, la resistencia equivalente que estaría aquí. Entonces ya resolví la resistencia equivalente en paralelo. Después voy a calcular la resistencia total. La resistencia total, que es esta, va a sustituir a estas dos que están en serie. Entonces, ¿cómo calculo una resistencia en serie? Bueno, la resistencia total va a ser la suma de la resistencia 1 más la resistencia equivalente. ¿Sale? Bien, entonces yo sumo 5 más 3.3 me da 8.33. Entonces la resistencia equivalente total va a ser una resistencia de 8.33 ohms. Y ya tengo el circuito equivalente total. Una vez que ya tengo la resistencia total, calculo la corriente total, que sería dividir el voltaje total, que son 120 volts, entre la resistencia total. La corriente resultante es de 14.4 amperes. En un circuito en serie se cumple, para este caso, para el circuito en serie que tenemos aquí, que la corriente 1 es igual a la corriente equivalente y igual a la corriente total. Entonces tenemos la corriente 1, la corriente equivalente y la corriente total. Entonces las tres son iguales en un circuito en serie. La corriente que hoy circula por cada uno de los elementos es igual a la corriente total. Con esos datos yo ya puedo pasar a calcular los voltajes de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia equivalente. Multiplico resistencia por corriente, 5 ohms por 14.4 amperes, me da 72 volts. Para el caso del voltaje equivalente, resistencia equivalente por corriente equivalente, es decir, 3.33 ohms, como lo teníamos aquí, 3.33 ohms, por la corriente equivalente, que es la misma, 14.4. Yo obtengo 48. Si sumo los dos me da 120 volts. Y efectivamente yo puedo ver o verificar este cálculo si está bien hecho. Yo multiplico entonces la resistencia total por el voltaje total. La resistencia total, 8.33 por 14.4, lo podemos hacer 8.33 por 14.4, lo hacemos en la calculadora y nos da 119.9, o sea, prácticamente 120 volts. ¿De acuerdo? Entonces se verifica este cálculo. Después procedemos a calcular las potencias. Las potencias es voltaje 1, que sería 72 volts, por la corriente 1, que es 14 amperes. La potencia equivalente, que sería voltaje equivalente de 48 volts, por la corriente equivalente de 14.4, me da 691.2 watts. Y en la de arriba 1036.8 watts. Si yo lo sumo, obtengo un total de 1728 watts, lo cual puedo verificar al multiplicar el voltaje total por la corriente total. La corriente total, recordemos que era 14.4. Si nosotros multiplicamos 14.4 por 120, pues obtenemos los 1728 watts. Y ya calculamos esto para el circuito en serie que teníamos aquí. Vamos ahora para el circuito en paralelo, para el cálculo de los elementos en paralelo. Recordemos que el voltaje 2 es igual al voltaje 3 y al voltaje equivalente de 48 volts. Recuerden que en paralelo yo tengo que calcular corrientes. La corriente 2 será voltaje 2 entre resistencia 2, es decir, 48 volts, entre 5 ohms, que valía, recuerden aquí, son 5 ohms y 10 ohms, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, vamos a tener que son 48 entre 5 ohms y entre 10 ohms. Entonces obtenemos 9.6 y 4.8. Entonces la suma de las dos corrientes 2 y 3 me va a dar la corriente equivalente de 14.4 y efectivamente se verifica, ¿no? La corriente de 14.4 que ya teníamos aquí, ¿no? La corriente equivalente. Ahí está. Las potencias, pues yo multiplico el voltaje calculado 9.6, ¿sale? Pero en el voltaje de 4.8 por la corriente 9.6 amperes. Me da 468 watts. Otra vez para la potencia 3 yo tengo el voltaje 3, que es el mismo de 48 volts, y la corriente de 4.8 amperes, que es 230.4 watts. Si lo sumo, pues me da 691 watts. Esto se puede verificar al multiplicar el voltaje equivalente, que era de 48 volts, como lo teníamos aquí, por la corriente equivalente, que es de 14.4, ¿no? Y me da 691.2 watts, con lo cual verifico mis cálculos. Sale tanto por la suma como por la multiplicación de manera separada, obtengo el mismo resultado. Lo único que resta pues es vaciar los datos. 120 volts
tenemos que para la corriente total, bueno, la corriente total, como lo habíamos hecho, la corriente total pues la tenemos que es la corriente total que la tenemos aquí es de 14.4 amperes. Ahí está 14.4. La resistencia total la habíamos calculado como 8.33 ohms. Ahí está. Ahí la tenemos. Aquí está, perdón. Y la potencia total es de 1728 watts. Aquí estaba, ¿no? 1728 watts. Ahí está. Para la resistencia 1, el voltaje 1, veamos, voltaje 1 es de 72 volts, 14.4 amperes y 1036. 72 volts, 14.4 amperes y 1036 watts. Ya para la 2 y la 3, bueno, el voltaje 2 es de 48 y el voltaje 3 es de 48, ¿no? Las corrientes van a ser de 9.6, corriente 2 y corriente 3 es de 4.8. Las potencias 460.8 y 230.4 watts. La corriente equivalente, bueno, voltaje equivalente es de 48 volts, corriente equivalente 14.4, como lo tenemos aquí. La resistencia equivalente pues ya la habíamos visto que era de 3.33 ohms y la potencia equivalente de 691.2 watts. Y ya tenemos aquí todos los datos calculados. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es muy parecido al anterior. Tenemos aquí entonces una configuración parecida. Si yo sigo aquí la línea del positivo, lo primero que me encuentro es una resistencia, por lo tanto es configuración en serie, luego un nodo, configuración en paralelo. Entonces tengo aquí mi tabla de datos, 10 volts totales, resistencia 1, 2 ohms, resistencia 2, 3 ohms, resistencia 4, 4 ohms. Y entonces voy a proceder a resolver primero la en paralelo, que fue la última que me encontré. Entonces en paralelo, la resistencia equivalente pues va a ser 1 entre 1/3 más 1/4, porque son 3 y 4, entonces 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 3 más 1 entre 4 me da 1.71 ohms, como está aquí. Este sería el primer circuito equivalente. Para el cálculo de la resistencia total va a sustituir a estos dos que están en serie. ¿Sale? ¿Cómo se hacen en serie? Pues se suman. 2 más 1.71 me da 3.71. Y ya tengo entonces el circuito equivalente total, que es una sola resistencia que sustituye a todas las anteriores, que tiene un valor de 3.71 ohms. Vamos a calcular la corriente total. Recordemos que la corriente es voltaje entre resistencia. 10 entre 3.71, recuerden, 10 entre 3.71 me da 2.7 amperes de corriente. En un circuito en serie pues va a ser la corriente total, va a ser igual a la corriente equivalente más la resistencia 1. Entonces la corriente 1 es igual a la corriente equivalente igual a la corriente total de 2.7 amperes. Bien, yo calculo entonces los voltajes de 1 y voltaje equivalente. Es decir, voy a tener las resistencias que van a ser de 2 amperes y de 1.71 ohms, como lo habíamos calculado, ¿no? Que está aquí de 1.71 ohms, resistencia equivalente, ahí está. Y ambos multiplicados por la corriente 1 y la corriente equivalente, que son 2.7 amperes. Al multiplicar me da 5.4 y 4.6, si los sumo los dos me da 10 volts. ¿Sale? También lo puedo verificar si yo multiplico el voltaje total por la corriente total. El voltaje total pues eran 10 volts y la corriente total era 2.7, ¿no? Perdón, la resistencia equivalente por la resistencia equivalente por la corriente equivalente. La corriente equivalente es 2.7 por la resistencia equivalente, que será 1.71. Si nosotros lo hacemos 1.71 por 2.7, 1.71, que sería la resistencia equivalente, por la corriente equivalente, que sería 2.7. A ver, ¿dónde está? Voltaje 1 más voltaje 2. Vamos a tener que es voltaje total, es la corriente total, es de 2.7 por la resistencia total, que es de 3.71, perdón, sería 3.71 por 2.7 y nos da pues, prácticamente 10, ¿no? Que sería aquí. Lo único que me resta es calcular las potencias. Potencia 1 es voltaje 1, que es 5.4 por la corriente de 2.7, me da 14.58.
aquí tengo el voltaje equivalente, que es 4.6 calculado aquí, por la corriente equivalente, que es de 2.7 amperes, me da 12.40. Si yo lo sumo me da 27 watts. También lo puedo calcular como el voltaje total por la corriente total. El voltaje total son 10 por la corriente total, que es de 2.7, y me da 27 watts. Está verificado entonces. ¿Sale? Ahora, para el circuito en paralelo, que tengo 4.6 de la corriente, del voltaje equivalente, es igual al voltaje en 2 y voltaje en 3, dado que están en paralelo. ¿Sale? En un circuito en paralelo, en cada elemento se tiene el mismo voltaje que el voltaje equivalente. Bien, entonces procedo a calcular las corrientes. Recuerden que en circuitos en paralelo tenemos que calcular las corrientes. Corriente 2 era voltaje 2 entre resistencia 2. Voltaje 2 pues es este 4.6 entre 3 ohms. Recuerden que eran 3 ohms lo que teníamos originalmente. Aquí está 3 ohms y 4 ohms. Bien, entonces regresamos. Entonces entre 3 ohms me da 1.54 amperes. Entre 4 ohms me da 1.15 amperes. Si sumo me da 2.7 amperes. ¿De acuerdo? Entonces la corriente equivalente también se puede calcular como voltaje equivalente, que sería 4.6 entre la resistencia equivalente, 4.6 entre 1.76, 4. A ver, ¿dónde están? 4.6 entre 1.71, 2.7 amperes, ¿no? Se puede calcular también. Bueno, aquí la suma está correcta. Hago el cálculo de las potencias. Será voltaje 1, 5.4 por la corriente de 2.7, que es la corriente 1. Ahí está. Al hacer la multiplicación me da 14.58. Para la potencia equivalente va a ser voltaje equivalente, que tenemos 4.6 por la corriente equivalente, que es de 2.7 amperes, me da 12.42 watts. Si yo lo sumo me da 27 watts, aunque también lo puedo calcular como voltaje total por corriente total. Voltaje total es de 10, corriente total pues es de 2.7, y 2.7 por 10 pues me da 27, y se verifican los cálculos. Finalmente, para el último circuito en paralelo, que fue el primerito que hice en el cálculo de las resistencias equivalentes, tengo que, si es en paralelo, los voltajes son iguales. El voltaje equivalente es igual al voltaje en 2 y voltaje en 3. Entonces, la corriente 2, en paralelo se calculan corrientes, va a ser voltaje 2 entre resistencia 2, 4.6 entre 3, me da 1.54. Para la corriente 3 va a ser voltaje 3 entre resistencia 3, 4.6 volts entre 4 amperes, me da 1.15. Lo sumo, me da 2.7. Calculo las potencias. 4.6 de voltaje 2 multiplicado por 1.54 me da 7.1 watts. Otra vez, para la potencia 3 va a ser voltaje 3 por corriente 3, 4.6 por 1.15 amperes, me da 5.33 watts. Si yo lo sumo me da 7 y 5, me da 12.4 watts. Aunque también lo puedo calcular como 4.6 por 2.7. 4.6 por 2.7, 12.42 watts. Entonces, y se verifica. Lo único que resta pues es vaciar los resultados, ¿no? Ahí están los datos vaciados en la tabla de resultados. Vamos a ver un ejemplo 3. Este ejemplo 3 es interesante porque si nosotros seguimos la línea desde el positivo en adelante, ahora resulta que la configuración que me encuentro primero es un nodo y después una resistencia. Entonces primero es una configuración en paralelo y después es una configuración en serie. ¿Cómo entonces sería paralelo y después serie? ¿Cómo voy a resolver? Pues primero voy a resolver la parte en serie y después la parte en paralelo. Yo busco mi circuito equivalente y mi resistencia equivalente que va a sustituir estas dos en serie. ¿Cómo se hace? Pues sumando directamente las resistencias. 5 y 3 me da 8 ohms. Y tengo aquí el circuito equivalente 1. Ya tengo aquí entonces esta resistencia equivalente sustituye a estas dos. Para mi circuito total voy a sustituir estas dos que están en paralelo por una sola que va a ser mi resistencia total. Aquí está. ¿Cómo se hace? Bueno, pues recuerden la fórmula, resistencia total es 1 entre resistencia 3 más resistencia equivalente 1, es decir, resistencia total va a ser 1 entre 1/4 más 1/8.
En la calculadora se mete 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 4 más 1 entre 8, cierro paréntesis y le doy igual. El resultado es de 2.67 ohms, que aquí está representado, y ya tengo aquí mi circuito total, mi circuito equivalente total. Calculo las corrientes en un circuito. Va a ser voltaje total entre la resistencia total, 20 volts entre los 2.67 ohms. El resultado de la corriente total será de 7.5 amperes. Ahora voy de regreso uno a uno. Primero el paralelo. En un voltaje el voltaje en un circuito en paralelo es igual en todos los elementos. Voltaje total es igual a voltaje 3 y voltaje equivalente a 1, que es de 20 volts. En paralelo calculo corrientes. Corriente 3 es voltaje 3 entre resistencia 3, va a ser 20 volts entre resistencia 3, que es de 4 ohms, me da 5 amperes. Para la corriente equivalente 1 son voltaje equivalente 1 entre resistencia equivalente 1, son los 20 volts de la resistencia equivalente 1 entre sus 8 ohms que teníamos en la resistencia equivalente 1. 20 entre 8 ohms me da 2.5, si lo sumo me da 7.5, que sería la corriente total. ¿Sale? 7.5 amperes, que ya lo habíamos calculado acá. Entonces se verifica. La potencia 3, bueno, la potencia 3 se multiplicará voltaje 3 por corriente 3, es decir, 20 volts, que es lo que tenemos aquí, 20 volts, por los 5 amperes que calculamos, 100 watts. Para la potencia equivalente 1 será el voltaje equivalente 1, que es 20 volts otra vez, multiplicado por los 2.5 amperes del cálculo de la corriente eléctrica 1. Entonces 20 por 2.5 me da 50 watts, 100 y 50 me da 150 watts, que se puede verificar multiplicando el voltaje total, que eran 20 volts. Eran 20 volts, ¿sí? Eran 20 volts por los 7.5 amperes que teníamos aquí de corriente total. Me da 150 watts. Ahora, vamos a continuar con el circuito en serie. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, en el circuito en serie se sabe que las corrientes son iguales, entonces la corriente equivalente 1 es igual a la corriente en 1 y la corriente en 2. Aquí calculamos voltajes. Voltaje 1 va a ser resistencia 1 por corriente 1, es decir, los 5 ohms por los 2.5 amperes, 12.5 volts. Para el voltaje 2 va a ser otra vez los 3 ohms que tenemos aquí por los 2.5 amperes que tenemos de corriente 2. Nos da 7.5 volts, 12.5 y 7.5 me dan 20 volts. Ahora, si yo, por ejemplo, calculo las potencias, va a ser voltaje 1 por corriente 1, va a ser 12.5 por 2.5, me da 31.25 watts. Voltaje 2, que son los 7.5 volts que calculamos aquí por la corriente, que es de 2.5 amperes, pues serán 18.75. Si yo lo sumo me da 50 watts, aunque también lo puedo calcular como el voltaje equivalente, que es los 20 por los 2.5 amperes de la corriente equivalente 1, y me da los 50 watts. Ya obtuve entonces todos los datos, simplemente vacío los resultados y listo. ¿Sale? Vamos a un ejemplo 4. Este ejemplo finalmente pues es un poco más complicado porque involucra más configuraciones. Vamos, si yo sigo la línea del lado positivo, me encuentro primero una resistencia, por lo tanto es configuración en serie, luego en paralelo, ¿sale? Vuelvo a encontrar otra en serie y luego otra vez configuración en paralelo, es decir, tengo 4 configuraciones. Pero la última que encuentro es paralelo, serie, serie. Comienzo con la última, que fue la de en paralelo. Es decir, esta que tiene la resistencia 4 y resistencia 5, lo resuelvo de acuerdo a la fórmula que vimos. 1 entre resistencia 4 más resistencia 5 sobre resistencia 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5. Yo al meterlo en la calculadora pongo 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 6 más 1 entre 5, cierro y le doy igual, me da 2.73. Ya está sustituido esto por esto, que se equivaldría a 2.73. La siguiente configuración es en serie. ¿Cómo sustituyo estos dos por una resistencia equivalente 2? Pues los sumo. 3 y 2.73 me da 5.73, como lo tenemos aquí. Y ya tengo mi circuito equivalente 2. Vuelvo a hacer una sustitución ahora en paralelo, porque era serie, paralelo, ahora tengo que hacer una en paralelo. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a aplicar la fórmula. Resistencia 3 y resistencia equivalente 2. 1 entre 1 cuarto más 1 sobre 5.73. Para meterlo en la
En la calculadora es 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 4 más 1 entre 5.73, cierro, y me da 2.36 como lo tengo aquí, que sería el circuito equivalente 3. Finalmente voy a sustituir estas dos por una resistencia total, y como están en serie, pues simplemente la sumo 2 y 2.36, me da 4.36, y calculé ya mi resistencia total. Una vez que yo tengo mi circuito equivalente total, pues calculo la corriente total, que es la corriente total va a ser voltaje total entre resistencia total, va a ser 20 entre 4.36, pues me da 4.50, un poco menos de 5, ¿no? Bien, ya tengo entonces la corriente total y ahora voy de regreso calculando. Como es en serie, pues calculo voltajes. En serie calculo voltajes, en paralelo calculo corrientes. Voltaje 1 va a ser resistencia 1, corriente 1, que ya la conozco, 2 ohms por 4.59 me da 9.18 volts. Voltaje 3 es 2.36 ohms por 4.59 amperes y me da 10.82 volts. Juntos, sumados, me dan los 20 volts. Listo. Ahora, para el circuito equivalente en paralelo, yo utilizo el voltaje equivalente 2, ¿vale? Que es igual al voltaje equivalente 3 que ya tenía yo calculado aquí. Voltaje equivalente 3 es 10.82 y aquí calculo corrientes. Este 10.82 entre las respectivas resistencias, que son 4 y 5.73. Al hacer la división me da 2.7 amperes para la corriente 3 y 1.89 amperes para la corriente equivalente 2. Sumados me dan los 4.59 amperes que yo manejaba aquí. ¿De acuerdo? Y ya tengo entonces el siguiente cálculo. Voy otra vez al circuito equivalente 2 en serie. Para un circuito equivalente 2 en serie, la corriente que pasa aquí es la misma que pasa por cada uno. Entonces, en un circuito equivalente las corrientes son iguales. Calculo voltajes. Voltaje 2 va a ser resistencia por corriente, 3 amperes por 1.89 y 2.73, ohms, 3 ohms por 1.89 amperes y 2.73 ohms por 1.89 amperes. Me dan 5.67 y 5.16 volts, sumados me dan 10.83 volts. ¿Sale? ¿Qué sería el voltaje total? ¿De acuerdo? Lo revisamos y efectivamente coincide con los 10.82 del voltaje total. ¿Sale? Bien. Para el circuito equivalente 1, este sería voltaje equivalente 2. Aquí está mal, ¿no? Sería equivalente ahí está. ¿Sale? Ahora, para el circuito equivalente 1 yo tengo que la resistencia equivalente 1 es sustituir estas dos en paralelo. Recuerden que en paralelo son los mismos voltajes, calculo las corrientes. Entonces yo tengo los 5.16 volts entre cada una de las resistencias, esa es la de 5 ohms y la de 6 ohms. Yo obtengo resultados de 1.3 amperes y 0.86 amperes. Al sumarlos me da 1.89 amperes, que es la corriente que tenía aquí, la corriente equivalente 1. Entonces, bueno, una vez que ya tengo todas las corrientes y todos los voltajes, los vacío en mi tabla. Lo único que me resta es calcular las potencias. Recuerden que las potencias se multiplican voltaje por corriente. Yo hago esta multiplicación y obtengo esto. Esto, al multiplicarlo obtengo esto y así sucesivamente. Yo lo único que tengo que verificar finalmente es que las potencias 1, 2, 3, 4 y 5 al ser sumadas me den como resultado la potencia total que se verifica aquí. ¿Sale? Entonces es un procedimiento pues un poco minucioso, no es muy complicado, pero hay que acostumbrarse a hacer los ejercicios, chicos. ¿Sale? Hay que llevar un orden, hay que ir vaciando resultados, de ser posible ir vaciando resultados en todo momento, para que conforme los vayamos necesitando los vamos ocupando. ¿Sale? Los vamos anotando y bueno, completamos nuestra tabla de resultados. Bueno, chicos, con esto cerraríamos los circuitos mixtos. Hasta pronto.